¿Por qué creemos en Dios y no somos ateos? ¿Por qué creemos en Dios y por qué el ateísmo nosotros no lo practicamos? O sea, la no creencia en un ser supremo. Y estamos precisamente analizando la base en donde se equivoca la persona que dice, yo no creo en Dios. Y en eso estamos y hemos estado analizando que básicamente el ateo tiene un problema. Y es que su base falsamente dice que es la ciencia, pero cuando analizamos a profundidad no es la ciencia, es la filosofía. Porque ellos se basan en que el mundo se hizo a través de la evolución, que se hizo solo y que no hay ningún Dios. Pero cuando usted va a eso, lo principal que hemos dicho en esto es que cuando venga un ateo a decirle que la ciencia ha demostrado o que la evolución es una cosa científica, usted le tape la boca diciendo que la evolución no cumple con los postulados fundamentales del método científico. O sea, no puede ser corroborada. Siempre tiene que ser una hipótesis o una teoría. En otras palabras, algo que no se ha demostrado. Todo el que cree en la evolución cree en algo que no está científicamente demostrado. Por mucho que alardee o hable en los libros o los documentales, no es otra cosa que la premisa filosófica, la creencia de ese ateo. Tratan de forzar las cosas a decir que eso es científico para que los demás pues sigan creyendo lo que ellos repiten y se alejen de Dios sin pensar mucho. Pero cuando usted va a profundidad, usted se da cuenta que todos los postulados en que cree el ateo son un castillo de naipes, son un castillo de barajas que se desploma solo. Quiero leer una cita bíblica que nos da la manera de pensar del ateo ya desde la Biblia. Busquemos en Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15:32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Amén. Este es un versículo clásico en boca de Pablo. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? No vamos a discutir el resto del capítulo 15 de Corintios, porque Pablo lo que estaba haciendo era una defensa de la resurrección del ser humano. Empezando desde Cristo. Cristo resucitó, y como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. ¿Y por qué vamos a resucitar? Porque hay un Dios allá arriba poderoso que es el que nos va a levantar. O sea, este texto que habla de la resurrección de todos modos infiere que Dios existe, porque a través de su poder sobrenatural es que vamos a ser resucitados. Pero había mucha gente que no creía en la resurrección, no creían en un Dios poderoso que pudiera hacerlo. Y es por lo que Pablo está diciendo, bueno, pero si ustedes dicen que los muertos no resucitan, entonces vamos a hacer lo que hace el ateo. ¿Qué hace el ateo? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa es la frase clásica por excelencia. Yo no sé si usted lo sabe, pero cuando usted quiere hablar de lo que se llama el hedonismo, vivir por vivir, vivir por el placer sin preocuparme de qué va a pasar mañana con mi vida, esa es la frase que usa la Biblia para ese tipo de personas. Dios no existe, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ya no va, ¿qué importa lo que hagamos en esta vida? Dios no existe. Estamos aquí por casualidad, por accidente, por azar, y mañana nos vamos a morir y ya todo va a ser olvidado. Así que hagamos lo que nos dé la gana, lo que nos plazca, porque mañana no vamos a estar aquí, ni vamos a ser tenidos en memoria. El polvo volverá al polvo, pero no hay espíritu que vuelva a Dios. Eso es lo que dice el ateo en síntesis. Y esta frase, comamos y bebamos que mañana moriremos, lo que quiere decir es goza, diviértete y alégrate. No te preocupes de saber ni de dónde viniste ni a dónde vas. Preocúpate de vivir el hoy. Y si tú te das cuenta, esa es una filosofía peligrosa. Pero a mí me da gracia que los sistemas ateos, basados precisamente en el ateísmo, niegan su esencia. ¿Por qué lo digo? Nuestro país es ateo, o lo ha sido. Bueno, ya se cambió la constitución para decir que somos laicos como constitución, pero bueno, como gobierno es ateo, no cree en Dios en lo absoluto. Sin embargo, vemos que hay justicia, que hay ministerio de justicia, que hay una policía que al que hace lo malo lo coge preso. Y usted dice, ¿y por qué? Si total, si somos ateos, Dios no existe, mañana esto se va a acabar, esto va a ser aquí
la supervivencia del más fuerte, si creemos en la evolución. Están aplicando la evolución aún a lo social. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, así fue. Cuando Charles Darwin enunció su famoso libro, La evolución de las especies, él era contemporáneo con Carlos Marx. Y Carlos Marx, cuando Darwin estaba escribiendo La evolución de las especies, Marx estaba escribiendo El Capital. De tal manera se fascinó Carlos Marx con lo que, dicho sea de paso, no sé si tú lo sabías, Carlos Marx fue judío, fue hebreo, era de familia judía, creció en una familia judía, lamentablemente su padre, que habían guardado toda la línea y las enseñanzas judías, un buen día se mudó para un lugar y le dijo a su familia, mire, lo siento, pero vamos a dejar de judaizar porque los judíos somos mal mirados y yo he conseguido un buen trabajo, vamos a olvidarnos de todas nuestras costumbres. Y aquello afectó al joven Carlos Marx de tal manera, él iba a estudiar para ser sacerdote, para ser maestro, rabino, pero de tal manera afectó esto su conducta que él eso lo hizo, o sea, vio una hipocresía en su padre, que cómo iban a seguir creyendo en sus creencias judías por dentro y sin embargo aparentar otra cosa, y aquello lo molestó, lógicamente, pero mira hasta dónde lo llevó, que de tal manera que llegó a negar absolutamente al Dios de sus padres. Y enunció toda esta teoría. Y cuando él terminó El Capital, una de sus obras cumbre, llamó a Charles Darwin para que le hiciera el prólogo. El prólogo del Capital está escrito por Carlos Darwin. Porque Marx veía que lo que era en las ciencias naturales, la evolución con Charles Darwin, para él lo era en la sociedad, o sea, en el desarrollo de la sociedad, en la evolución de la sociedad, era el libro que él había escrito. Entonces, él veía a Darwin en las ciencias naturales como el abanderado y a él en las ciencias sociales. Y por eso es que él buscó a este hombre para que le hiciera el prólogo de su libro, porque se daba cuenta que con lo que había anunciado Darwin había puesto la base científica a la teoría que él iba a enunciar ahora. Pero lamentablemente eso pasó en aquellos tiempos que la ciencia no estaba desarrollada. Los años han corroborado que Darwin se equivocó, analizó algunas cosas, pero las aplicó demasiado allá. Las aplicó demasiado fuertemente. Y él entendió que las características que se iban transmitiendo a la descendencia iban originando nuevos animales. Y ese fue su gran error. La supervivencia del más apto, la selección natural, el animal iba evolucionando, iba cambiando de especie, iba cambiando. Ese fue su gran error. Hay modificaciones, pero dentro de la especie. Ninguna modificación variaba dentro de la especie. Y bueno, tenemos esta situación. Como decía, y vuelvo a tomar la idea de a donde quería llevarles de la sociedad. Si nos vamos firmemente a lo que enuncia el ateísmo, estamos aquí por casualidad y nos vamos a ir también fatalmente y no vamos a ser eternos. Nuestra huella en la vida quedará borrada, lo único que valdrá es lo que vivimos en el día de hoy. El ayer no importa ni el mañana tampoco, lo que importa es que hoy gocemos y tengamos diversión. Esa es la idea del ateísmo. Vamos a ser honestos con nosotros mismos. ¿Es o no es? Seamos honestos. Si me voy a morir mañana y me van a enterrar en una caja y me voy a morir, ¿qué importa que yo haya sido muy buena persona? ¿O que haya tenido la voz muy linda? ¿O que haya sido muy malo? ¿Qué importa? Salomón en Eclesiastés, y quizás después yo quiero terminar esta serie sobre el ateísmo hablando en Eclesiastés, porque es un libro muy importante para esto. Lo demostró cuando dijo, lo que le sucede al sabio, le va a suceder al necio. Los dos van a ir para el hueco. Los dos se van a morir. El que fue muy buena persona y el que fue un delincuente, como dice una canción de Feliciano, piensa que en el fondo de la fosa tendremos la misma vestidura. Cuando tú empiezas a pensar de esa manera atea, que la realidad es nacer y morir, hay que gozar lo que puedas gozar, hay que vivir lo que puedas vivir, la vida es un sueño y todo se va. Esa es otra canción vieja.
Y cuando tú te sientas, tú dices, eso es verdad, ten cuidado con lo que tú hablas. Porque eso es nada más y nada menos que una filosofía pesimista de la vida. Y eso es lo que es el ateísmo. Una filosofía pesimista de la vida en la que se encuentra. Estamos aquí, no sé por qué. ¿Por qué existo? No sé, entré en este mundo. Pero de él me voy a ir igual. Y mi memoria va a ser puesta en olvido. Sin embargo, Dios ha puesto, y eso lo dice Eclesiastés también, Dios ha puesto eternidad en el corazón nuestro. Y Dios puso desde el huerto del Edén en nuestra vida la conciencia del bien y del mal. ¿Por qué una sociedad atea trata de hacer lo que es correcto y al malo darle su castigo? Al que roba y mata lo fusilan o lo castigan o lo meten en la cárcel, y al que se porta bien anda por la calle libre. Aunque a veces, lamentablemente, la justicia humana es tan imperfecta que no pasa. Pero es el modelo, ¿entiende lo que digo? Es el modelo. Si vamos a nuestra ley, a la Constitución, es correcta. Porque habla lo que tiene que ser correcto, lo que tiene que ser justo. O sea que si se aplicara, ¿por qué se hacen leyes de tránsito y no es en la carretera sálvese el que pueda y sálvese el más fuerte? Porque el ser humano tiene aquí adentro, que le puso Dios, la noción de que él tiene que hacer lo que es correcto. Y que lo que es incorrecto no puede hacerlo. Pero ¿cómo discernir lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cómo yo sé lo que es bueno y lo que es malo? Desde el Edén el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos adentro nuestro, sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Dejémonos de ignorancia, usted sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Por qué usted no le mete una puñalada a alguien así? Porque así. Porque eso es malo. ¿Quién le dijo a usted que eso era malo? ¿Quién le dijo a usted que robar era malo? ¿Por qué odiar es malo? Gracias a Dios que allá arriba hay un juez supremo. Y Él es el que establece, y usted no se da cuenta que Él es el que estableció lo que es bueno y lo que es malo. Y está en su mente y usted no se da cuenta, pero usted sabe lo que es bueno y lo que es malo, porque Él ya lo estableció. Si no hay ley, si no hay un código de lo bueno y de lo malo, usted no puede saber lo que es bueno y lo que es malo. Pero está establecida esa ley, más allá de ti. Por eso es que lamentablemente el mundo ha visto engendros como el nazismo, como Hitler. ¿En qué se inspiró Hitler? En una filosofía atea de Nietzsche, un filósofo que hemos hablado otras veces de él aquí, un filósofo terrible. ¿En qué sentido de la palabra? En que él dijo que la vida no tenía sentido. Dios ha muerto, gritó Nietzsche. Dios ha muerto, Dios no existe. Pero ¿cuál era la filosofía de este hombre? ¿Cómo murió? ¿Cómo terminó? Ni quiera saberlo cómo terminó. Pero ¿cuál era su filosofía? Esa. Vivimos en un mundo sin sentido y sin significado. Basado en eso, el señor Adolfo Hitler dijo, bueno, pues correcto, nosotros somos la raza superior, nosotros somos los mejores y nos vamos a imponer a la fuerza. Porque la evolución dice que la supervivencia del más apto. Acabemos con los débiles, cocinémoslos, hagámoslos ceniza en estufa de gas, todos los que sean débiles, todos los demás, lo que no sea nosotros. Y usted sabe, yo no sé si usted lo sabe porque aquí lo tengo escrito, usted sabe que hay ciertas escuelas hoy, ahora, que están defendiendo eso. Desde el punto de vista de la evolución. El colmo, lo tengo escrito ahí, la frase, quién la dijo y todo. Ellos dicen, quizás no entenderemos la violencia hasta dónde nos lleva, pero a veces no podremos saber todo por qué sucedió, pero nos damos cuenta que hay circunstancias de la violencia que no son culpa del ser humano, sino de la evolución, que son rasgos de cuando él era un animal. Y que mucha de la conducta violenta del hombre dentro de la sociedad es la misma conducta de muchos animales defendiendo su territorio. Y dice que por eso es que reaccionamos con violencia, justificando la violencia en nombre de que nosotros venimos de los animales y que como el tiburón defiende su área de arrecife, o el lobo defiende su territorio, o el perro, así también el ser humano usa la violencia para imponerse, porque él tiene en su mente que el más apto es el que sobrevive, que el que da primero da dos veces, que hay que... hoy están justificando.
con filosofías, todo este tipo de cosas. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia. Hitler por poco coge medio mundo. Y gracias a Dios que no lo cogió, porque estaba prometiendo una última arma secreta, que si se hacía con esa arma secreta iba a acabar con todo el mundo. Y usted piensa en todo eso. ¿Y de dónde salió eso? De una filosofía atea, ajena al bien y al mal. Una filosofía que trata de tirar a Dios a un lado para que usted haga lo que a usted le parezca. ¿A dónde lleva entonces ese tipo de filosofía? A ningún lugar. Por tanto, pensemos en esto, que es una contradicción un sistema ateo, porque un verdadero sistema ateo le importa poco lo que haga cada cual. Si te place matar, mata. Porque total, Dios no existe, no hay nadie allá arriba sentado para juzgarte. ¿Estamos entendiendo a dónde nos lleva la filosofía atea? Entendemos entonces que es al mismo tiempo una contradicción, que hablen de lo bueno y de lo malo, y cómo podemos aún ofrendar nuestras vidas por otras personas para ayudarles a ser libres, para esto, para todo eso es muy lindo y muy romántico, pero no es una filosofía atea. Se contradice. Aquel está oprimido, que se muera, que se fastidie. Yo estoy aquí. Yo lo que tengo que cuidarme yo mismo. Mantenerme arriba. Esa es la idea atea, no es otra. Los demás me importan un poco. La piedad es para los débiles. Yo no voy a tener piedad de nadie. Los fuertes son los que sobreviven. Esa es la pura filosofía atea. Dios no existe. Allá arriba no hay nadie a quien darle cuenta. Pues hagamos lo que nos dé la gana. Vivamos como nos dé la gana. Y estemos siempre arriba en el tope de la pirámide para poder pisotear a los demás que están abajo. Esa es la cruda idea atea. Idea que, por supuesto, el amor de Cristo le da una estocada mortal a todo eso. Cristo vino para hacer todo lo contrario a lo que propugna la filosofía atea. Cristo vino a dar su vida por amor y nos llama en el nuevo mandamiento a eso mismo. Tengamos amor los unos por los otros. Es una filosofía, no, vamos a decirle filosofía como estilo de vida, pero la vida que vino a darnos el Maestro fue totalmente contraria a todo esto. Y yo decía el domingo que íbamos a hablar de algunas evidencias de por qué sigue el ateo creyendo que todo esto se hizo solo. Yo le di en una escuela de liderazgo que estuve dando hace un tiempo, estuvimos dando evidencias de por qué las cosas no son tan sencillas como las pintan. En la clase pasada estuvimos hablando algo, también de algunas cosas que el ateísmo omite y que dijimos que lamentablemente hablan lo que los favorece, pero lo que no los favorece se callan la boca. Y entonces tienen que venir los cristianos científicos a hablar eso. Es la única manera de saber los defectos de todas esas teorías, porque normalmente los ateos no hablan de lo que contradice a sus teorías. Y hay muchos elementos. Yo estaba pensando en tantas cosas y decía, bueno, déjame dar algunas porque no quiero cansarles tampoco. Leía el prólogo de un libro que me dio el hermano Dalis Maturel. Es un libro de los últimos y escrito de una manera amena para el público no científico. Es un libro que trata de estudiar lo último en astronomía, lo último en astronomía. Y a mí me maravilla, porque cada vez que usted ve un documental de todo el Discovery Channel, que empiezan a hablar de los comienzos, hablan como si aquello fuera una conclusión científica. Esto fue así, en el comienzo de los comienzos hubo una gran explosión, y así, asado, y aquí y acá se fue enfriando la Tierra, se fue formando la nebulosa, y de ahí ya se fue enfriando, se formó la Tierra, se formaron los demás planetas, los satélites, y después vino la vida, y te dan una historia tan linda y tan perfecta, sin ningún tipo de error ni de problema, que tú te quedas maravillado. Pero viene este científico, que de paso no es cristiano, no está hablando de cristianismo, para que no vayamos a pensar que es uno que está defendiendo a la iglesia. Es un científico ateo igual que los demás, que quiere hacer un estudio de lo último. ¿Y sabe cómo empieza el libro? Quitándose el sombrero con tremenda humildad y diciendo, los últimos estudios basados en las observaciones de los últimos telescopios puestos ahí arriba, el Cobb y el Hubble, que son telescopios de alta definición, que nos han permitido ver el firmamento y el universo mucho más allá de lo que hasta antes lo habíamos estado viendo, nos han revelado algo. Oiga lo que dice él: el universo es totalmente incomprensible.
no podemos entender más de 4 cosas. ¿Sabe lo que dice él? No sé cómo logra ese por ciento. No sé cómo él logra calcular eso. Pero él dice lo siguiente. Hasta donde sabemos, el universo está formado por materia de la cual no sabemos absolutamente nada en el 96%. En otras palabras, dice él, solo sabemos de un 4% del universo. El otro 96% permanece totalmente desconocido para nosotros. Estoy hablando del último libro de descubrimiento científico, de un astrónomo que está dando los últimos enunciados de la última onda de la ciencia. Y él dice que el universo está formado por materia y energía que no conocemos, que no sabemos qué leyes se aplican allí, en el 96%. Y que en el otro 4% estamos nosotros. Y que ese 4% es el mundo conocido. No esta tierra, que aquí hay gente que nunca ha ido a La Habana y que cuando fue por primera vez a La Habana dijo, ¡ay, qué grande es Cuba! Óyeme, nos pasamos en el tren 14 horas y rueda y rueda y rueda. ¡Qué grande es Cuba! Si hallaron a Cuba grande, ¿qué no será entonces la Tierra? Que es un puntico de cabeza de alfiler en el sistema solar, que es a la vez un punto en nuestra galaxia, que es a la vez una nada en los millones de galaxias que nos rodean. Bueno, todos esos millones de galaxias, todos juntos, constituyen el 4% de lo que podemos conocer. El otro 96% no sabemos absolutamente nada, no digo yo, dice ese científico. Mi pregunta es cómo él supo que sabemos del 4% y que del 96% no sabemos nada. ¿Cómo él pudo calcular eso? Para poder calcular usted tiene que tener la idea del tamaño del todo para poder poner el porciento. ¿Cómo él supo hasta dónde llega esto? Eso me recuerda cuando Dios le dice a Job, ¿qué sabes tú de cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas? Hay una poesía que me gustó mucho de un español por allá, que allá son muy idólatras, y que él dice... Es una poesía que le dice a una persona de esta que adora ídolos, ¿qué imagen me vas a hacer si no sabes mis medidas? Y hay mucha gente que hace el muñequito de Dios y el dibujito y el ídolo, y Dios le está diciendo de abajo, ¿qué imagen tú me vas a hacer si tú no sabes de qué tamaño soy yo? Si tú no sabes cómo soy yo, si yo soy espíritu, y los que me adoran en espíritu y en verdad es necesario que me adoren. Y este pobre astrónomo dice que nada más que sabemos lo del universo del 4%, que lo demás es materia oscura y energía oscura, que no sabemos nada, de nada, de nada. Hay que quitarse el sombrero y hay que callarse la boca. Pero aún así se habla de todo, de cómo ellos se imaginan que pudo haber empezado el universo en una gran explosión que contradice una de las leyes clave, y eso lo vimos el otro día. La ley de la termodinámica, la segunda ley, la de la entropía. No puede el desorden dar orden. No puede ese reloj que tienes en la mano haberse hecho solo. No puede explotar una bomba y que de esa bomba, pum, pum, de los restos cayó un reloj hecho. Es tan absurdo. Es mejor creer en Dios y todo lo demás es posible y punto. Como decíamos el otro día. ¿Cómo me vas a decir que del desorden puede surgir el orden si no hay una fuerza inteligente que lo esté controlando? Todos sabemos que del desorden no sale orden, todos lo sabemos. Tiene que haber un equilibrio. Hablamos de los sistemas integrados, hablamos de todo esto. Oh, millones de años, no, los millones de años. Y resuelven dándole tiempo a la evolución. Cada vez que hay un problema, no, pero eso fue en muchos millones de años. El ojo se fue formando en muchos millones de años. Esto en muchos millones. Y los millones de años se convierten en su propio puñal nuevamente. Y les voy a poner algunos ejemplos con la Tierra. Porque somos un sistema uniforme. Los ateos se basan en el actualismo. ¿Qué cosa es el actualismo uniformismo? Ellos dicen que los fenómenos de ayer los podemos entender en base a lo que está pasando hoy. En otras palabras, si hoy los ríos cuando están fluyendo, están cavando un cauce, entonces debemos entender que millones de años atrás también los ríos cavaban un cauce.
que si caía polvo del universo en la Tierra, hoy también tiene que caer polvo. Como mismo está cayendo hoy, pasó ayer. En otras palabras, ellos interpretan los eventos de ayer donde no estuvimos presentes, cuando no había ser humano en la Tierra, que pasaron como mismo están pasando los fenómenos de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Allá voy. Vamos a poner un ejemplo. El ateo resuelve la evolución metiéndole millones de años y punto. Y nadie se molesta en meditar en esto. Pero gracias a Dios hay muchos científicos cristianos que vienen y le ponen la objeción. No, se formó después de millones de años. Vamos a darle por sentado que la gran explosión generó todo eso y que se fueron enfriando y que se formó una nube gaseosa y que a medida que esa nube gaseosa estaba en movimiento circular, se fue enfriando, se fueron formando cada planeta del sistema solar. Eso suena bonito y suena fácil. Se fue enfriando y se fueron formando y así se formó cada planeta del sistema solar, todo el mundo girando. Eso está fácil. Y ya se fueron enfriando y la Tierra quedó a una distancia exacta para que ni el calor del Sol la abrazara, ni estar muy lejos del Sol la hiciera muy fría y que no hubiera posibilidad para que existiese la vida. O sea que la casualidad hizo que la Tierra fuese la escogida para estar a la distancia exacta y que se pudiese lograr la vida. Eso suena muy lindo y todos los planetas girando en el mismo sentido, pero ahí hay un problema. Usted puede coger cualquier libro de geografía que tenga los datos de cada planeta. ¿Por qué los ateos evolucionistas que se dicen científicos no dicen estas cosas? Porque contradicen su filosofía y no hay otra manera. Ellos dicen, ¿es la evolución o es la evolución? No hay otra cosa, no hay un creador, no hay un Dios. Y se mutilan la mente al decir esto. Si usted lee cualquier libro de geografía de secundaria que tenga los datos principales de los planetas normales, hay un problema con Venus y con Urano que desbarata totalmente la hipótesis de que este sistema... Vaya, los últimos científicos lo que dicen es, caballero, no hay explicación. Esto parece como que alguien cogió el sistema solar, pum, y lo puso ahí y ya. No tenemos explicación. Esa idea de la hipótesis nebular, esa teoría no puede, entra en contradicción con varias cosas. Pero la principal es esta. Si a ti te dieron un impulso inicial en este sentido, y tú te vas enfriando y formas el planeta en ese sentido, todo el mundo seguirá siendo así. Los planetas tienen su movimiento de traslación alrededor del Sol, pero también de rotación alrededor de nosotros mismos. La traslación alrededor del Sol origina las estaciones por la inclinación del eje terrestre. Y la rotación sobre nosotros mismos nos da la sucesión de los días y las noches. Pero siempre giramos en un sentido. Por eso es que el Sol sale por el este y se pone por el oeste. Lo decimos en el lenguaje de los sentidos. No es el Sol el que sale y el que se pone, es la Tierra la que da vuelta. Ahora hay un grande problema en Urano y Venus. Mientras todos los demás planetas giran alrededor del Sol y rotan sobre sí mismos en el mismo sentido del momento angular original, Urano y Venus lo hacen al revés. Eso desbarata totalmente esa teoría. Pero nadie la dice. La tienen que decir los científicos cristianos. Se acabó, no se puede hablar de teoría nebular, ni que un disco, ni que se enfrió, ni que sea esto, lo otro. Porque no hay una explicación a por qué Urano y Venus rotan al revés. No puede ser que todos los demás cumplan con la ley, pero estos tipos están dando vuelta en el mismo sentido de traslación, pero su rotación es al revés. ¿Por qué? ¿Cómo pasó eso? ¿Quién hizo que se viraran al revés? No, no puede ser esto. No, puede ser una casualidad que un cometa pasó por al lado y los viró al revés en la velocidad. Coja un trompo y póngalo a dar vuelta. A ver cómo usted va a lograr que él vuelva a virar para atrás. Y vuelva, sobre todo el problema de esto grave es cómo vuelve a coger un momento. ¿Qué le pasó por al lado? La masa que tuviese que pasarle por al lado a un planeta como Urano, que es grande, o a Venus, tendría que ser una masa tan enorme que arrastraría a todos los demás planetas.
O sea que no hay una explicación científica para por qué Urano y Venus rotan al revés. Pero cuando empezaron a mirar los satélites naturales, las lunas de Saturno, las lunas de Júpiter, nos dimos cuenta de otro problema. Ya no son solo los planetas, hay 11 satélites que también giran al revés. Ya es demasiado. Ya es demasiado. Por tanto, cada vez que te digan que una nube de polvo se organizó, dio vuelta, se enfrió y dio lugar a los planetas, está muy lindo y muy romántico. Tú le dices, ¿y por qué hay 2 planetas que giran al revés y 11 satélites que giran al revés? Explícame cómo se viraron. Se acabó la teoría nebular. Pero a veces no sabemos nada y viene un mono y nos dice, oh, mi tatarabuelo es un mono, pero yo soy muy inteligente. Y te estoy diciendo que esto se formó así, así, y tú tienes que callarte la boca. Ten elemento. Lo que estamos haciendo es dando esta serie de estudios. ¿Por qué elegí a Jesucristo? Para darnos base, para que cuando venga alguien le puedas tapar la boca. Porque como dijimos, hay 3 clases de ateo. El ateo que estudiando se enredó y le dieron estudios ya prejuiciados y creyó a través de esos estudios erróneos, nadie le enseñó los defectos y creyó que efectivamente Dios no existe. Está el otro ateo que es el que más abunda, que es un caos. Él repite todo lo que oye sin estudiarlo, sin ir a la base. No, los científicos estudian por mí, así que yo creo en lo que ellos dicen. Sigue creyendo en los científicos. Sigue diciendo como uno que decía, no, yo no tengo que ir a la iglesia. Yo fui con el cura, me arreglé con él, mi salvación está en manos del cura. Sigue creyendo que tu salvación está en manos del cura, que te vas a dar la embarcada de tu vida. Preocúpate de tu salvación tú. Y los terceros, lamentablemente, son aquellos que saben que Dios existe, pero su corazón es malo y quieren hacer lo malo. ¿En qué grupo está cada ateo? No sé. Pero esos son los únicos 3 tipos de ateos que existen. Y Dios te ayude a cambiar de opinión. Sigo con las ideas y con los elementos para que tú entiendas cuántos errores hay. Si nos vamos al uniformismo, y hablamos el domingo pasado de los sistemas integrados que eran un problema, y de la asignación de millones de años, aquí hay un problema. Se dice que alrededor de 4.000 millones de años tiene la Tierra. Oiga bien cuánto tiempo le echan, 4.000 millones de años para poder dar tiempo a todos esos procesos lentos. Pero hay un problema. El Sol es una estrella que toda la energía que nos da es a base de reacciones de termofusión y de desintegración nuclear. Es una enorme bomba dando calor y energía. Enorme, tremendo. Pero eso es sabido, absolutamente es que todas las estrellas que emiten luz y calor van cediendo energía y por tanto se van contrayendo poco a poco. El Sol hoy no será igual que mañana, ni fue igual que ayer, ni que hace 500 años. El diámetro del Sol va variando poco a poco, porque se va consumiendo su energía y se va achicando poco a poco. De manera tal que si analizamos lo mismo que ellos dicen, o sea, el uniformismo, que vamos a creer que al igual que hoy los procesos son los mismos en el Sol hace millones de años, entonces hay un problema. La Tierra no puede ser muy vieja, la vida no puede ser tan vieja en la Tierra. ¿Por qué? Eche el reloj para atrás. Hoy el Sol y la Tierra están a la distancia exacta, de manera que la cantidad de energía es la adecuada para que la vida exista. Si fuera más calor, mire Mercurio. Mercurio se asa, el planeta más cercano. En Venus tampoco hay vida, porque están más cerca del Sol que nosotros. Pero si cogemos la constante a la cual el Sol va contrayéndose y echamos para atrás el proceso, nos puede decir hace cuántos años el Sol estaba pegado a la Tierra. Y si le metemos de edad 4.000 millones de años a la Tierra, entonces hace mucho menos tiempo el Sol estaba por todo esto aquí y no podía haber vida. Pero si sacamos la constante de desintegración y de contracción del Sol, hace 100.000 años nada más no podía haber vida en la Tierra. ¿Está entendiendo lo que yo digo?
Entonces hay un problema muy grande. La vida no surgió hace 400 millones de años. No puede, porque el sol no la hubiese dejado. Porque las condiciones de vida, el sol las hubiera impedido. Por estar demasiado cerca de la Tierra. Y nadie nunca te dijo eso. Todo está lindo y todo el mundo acepta tantos millones de años y tantos más cuantos millones de años. Y nadie piensa en el decrecimiento del sol. Hay otro punto que tiene que ver con esto. El campo magnético de la Tierra. Ese campo magnético que tiene la Tierra que permite que tú tengas una brújula y la aguja imantada apunte siempre hacia el norte, es consecuencia del campo magnético de la Tierra. Y el campo magnético la Tierra lo tiene porque la Tierra tiene carga eléctrica. La Tierra como tal tiene carga eléctrica. Ahora bien, los científicos han constatado algo que está pasando. Se está descargando la Tierra. O sea, la Tierra está perdiendo su carga eléctrica. Y el campo magnético ha decrecido a una velocidad tremenda. De tal manera que se supone que dentro de unos años la brújula no va a servir para nada. ¿Usted me está oyendo? La brújula no va a marcar más nada porque el campo de la Tierra va a ser tan débil, o va a desaparecer del todo, que no va a haber magnetismo terrestre. Ya esto de polo norte y polo sur no va a existir en unos años. Pero entonces, cuando usted echa para atrás la ecuación y aplica la constante de debilitamiento del campo magnético, la Tierra no puede tener más de 10.000 años. O sea, al ritmo que va desapareciendo el campo magnético, si tú miras para atrás, la Tierra no puede ser muy vieja. Porque, bueno, un coulomb sería la carga de la Tierra completa, la carga de origen inicial. No puede aguantar más. De otra manera, lo que les estoy diciendo es, el campo magnético se va debilitando tan rápidamente que pronto no va a haber campo magnético. Pero que si echas para atrás la ecuación, la Tierra no puede ser muy vieja, porque no con millones de años. Otro punto. La cantidad de carbonatos en los océanos. Cuando mides la cantidad de carbonatos en los océanos, si la Tierra tuviera tantos millones de años como dicen, esa concentración fuera altísima. Si medimos lo que cada río le aporta anualmente al mar, esa concentración sería enorme. Sin embargo, es muy baja y lo que da es una pequeña edad para la Tierra. Otro elemento, y estoy hablando, bueno, se me va el tiempo en esto, pero yo quiero que ustedes tengan todos estos elementos para que usted entienda cuántas contradicciones hay en todos estos modelos que no te la dicen ni a ti ni a mí, que uno tiene que sacarlas, porque ellos están prejuiciados. Sin embargo, tienen el poder, tienen el dominio en las manos, y mandan todos esos documentales que, como nadie les contradice, aguantan todo lo que le pongan. Y no sacan estos defectos. Hay otro elemento que es tremendo y es el polvo meteórico. Constantemente, aunque usted no lo vea, a la Tierra está cayendo polvo meteórico. ¿Qué cosa es eso? Los meteoritos, eso que usted por la noche a veces ve que hacen y rozan la atmósfera, y que usted dice, mira una estrella fugaz, ese roce, eso que usted ve es que un meteorito a gran velocidad, una piedra, roza la atmósfera, y a esa velocidad tan grande que la roza, se pone al rojo vivo. Si entra de frente, se pulveriza. Mire, la atmósfera no es otra cosa que un escudo protector que creó Dios en la tierra. Si no fuera por la atmósfera, estaríamos llenos de huecos, de cráteres, y todos los días había que estar mirando para arriba con cuidado, porque todas esas estrellitas fugaces inocentes, en vez de hacerse polvo ahí arriba, te iban a romper la cabeza a ti. No sé si lo sabías. Esa es la función de la atmósfera, protegernos. Muy pocas veces cae un meteorito muy grande. De paso te digo que hace poco pasó uno de 1 kilómetro de diámetro que pasó bien cerca de la Tierra, peligrosamente, porque ya un meteorito de 1 kilómetro de diámetro, la atmósfera no lo puede aguantar completamente y puede desbaratar y causar un cataclismo. Pero te sigo repitiendo, la atmósfera está ahí porque Dios la puso para protegernos. ¿Por qué la luna está llena de huecos?
¿Por qué la luna cuando la miramos está llena de cráteres? Porque no tiene atmósfera. Y todos los meteoritos impactan contra ella. Y está llena de huecos. Por eso es que la Tierra no está llena de huecos. Por eso es que tú no tienes que estar preocupado todos los días mirando para arriba, no te vaya a caer uno. Porque Dios en su sabiduría te puso esa atmósfera ahí para que elimine la grandísima mayoría de todos esos objetos errantes que andan. Pero cuando se impactan contra la atmósfera se pulverizan. Se hacen polvito y ese polvito va cayendo a la Tierra. Diariamente, aunque usted no lo crea, caen toneladas de polvo meteórico a la Tierra. Y bueno, por supuesto, a la Luna también caen toneladas de polvo meteórico. Del polvo cósmico, que no solo es de meteoritos, sino que es de polvo cósmico. Cuando la misión a la Luna, para aterrizar en la Luna, el primer viaje de los científicos a la Luna, ellos tuvieron en cuenta esta posibilidad de que hubiese, según la edad de la Tierra, hubiese una capa tal, por los millones de años, que tuviera unos 18 metros. O sea, si vamos deduciendo que ese polvo ha estado cayendo por millones de años, tenía que la Luna tener una capa de polvo como de 18 metros de altura de polvito. De manera que cuando el equipo fuera a aterrizar, se iba a hundir en ese polvo. Para evitar eso, ellos prepararon todo un sistema para evitar que eso pasara. ¿Y qué pasó cuando llegaron a la Luna y aterrizaron? Que estaba la capa de polvo, pero no era de 18 metros. Era de unos pocos centímetros. Si hacemos lo mismo y viramos la ecuación para atrás, entonces la Tierra no es tan vieja. Porque si fuera vieja tenía que haber mucho más polvo. Sin embargo, como no es tan vieja, es así. En la Tierra, en los fondos de los océanos se ha descubierto esa capa, pero también tiene unos pocos centímetros. Se dice que aquí en la Tierra no se encuentra porque se disocia y se absorbe. Pero que en el fondo del mar, que es quieto, se ha podido encontrar esa pequeña capa. Se puede diferenciar porque el material de los meteoritos es rico en níquel y en otros elementos pesados que en la Tierra no hay en abundancia. Y se puede deducir, por tanto, qué cantidad está. Amado hermano, hay una pila de evidencias que nos dicen, hay un versículo en la Biblia que es lindo, que nos dice, la Tierra fue hecha para ser habitada. Dios creó las condiciones idóneas en la Tierra. Y la preparó con todo ese equilibrio, no hay otra manera. Y ellos te dicen, no, la atmósfera la crearon las algas verdes. Hermano, todo aquí se formó en un equilibrio que Dios mantiene. Si no, no estuviésemos aquí. Porque es una interrelación tan grande entre todo lo que compone la Tierra que no puede ser. Ese equilibrio solo lo mantiene Dios. La cantidad de helio en la atmósfera también, bueno, hay una cantidad de elementos enormes, pero lo que le estoy diciendo es tenga cuidado con lo que usted cree. Tenga cuidado con lo que le dicen, evalúelo críticamente y sepa que hay una pila de elementos que contradicen la vejez de la Tierra. Hay una teoría, y termino con ella, que se llama la apariencia de edad. ¿Qué quiero decir con esto? Apariencia de edad. El día que Dios creó la Tierra, Dios la hizo para ser habitada. Dios no podía estar esperando a que se formase tierra, a que se formase el humus, para que las plantas ya tuvieran allí de dónde alimentarse. Dios no podía esperar a que la atmósfera se formara durante millones de años. Hermanos, Dios hizo la tierra tal y como está. Los científicos dicen no, para que las piedras se fueran con los siglos, desbaratando por efecto de los factores de los agentes del clima, y lograra formarse esa tierra, tienen que haber pasado millones de años. Hermano, Dios creó la tierra con esa apariencia de edad. ¿Cómo Dios creó a Adán y Eva? Con apariencia de edad. Adán y Eva ya eran personas adultas cuando fueron creadas. Sin embargo, si usted se hubiese topado a Adán y a Eva y le hubiese dicho, ¿qué edad usted tiene? ¿Qué le hubiera dicho? Yo un día. No, yo tengo un día de nacido. ¿Cómo que un día de nacido? Si tú eres una persona adulta ya. No, yo tengo un día de nacido. No, no puede ser. Dios creó a Adán y a Eva y a adultos y creó la tierra adulta, ya equilibrada, ya preparada.
Entonces, eso se llama la apariencia de edad. Parece que la tierra ya estaba lista y vieja. No, Dios la creó ya con todos los elementos para que los bosques pudieran crecer, para que la vida pudiera tener lugar. Ya la creó con el equilibrio de los componentes que hay en el mar, de los componentes que hay en la atmósfera. No había que esperar millones de años a que las algas azules producieran el suficiente oxígeno para la vida. Dios la creó ya equilibrada. Porque además, por lo que hablamos de los sistemas equilibrados, de los sistemas uniformes, de los sistemas integrados, lo uno depende de lo otro y nunca se hubiese logrado el equilibrio. Las algas azules hubieran llenado de oxígeno la tierra, pero se hubiera ido de la mano el equilibrio. Dios no solo creó, sino que también está en el control. Así que tenga cuidado cuando venga alguien a decirle, oye, no hay Dios, comamos y bebamos que mañana moriremos. Predícale de todos modos. Y dile que todo eso en que él se basa. Pregúntale qué tipo de ateo es primeramente. Pregúntale qué tipo de ateo es. Si es de los ateos burlones que no saben nada, o si es de los ateos ignorantes que estudiaron y piensan y los engañaron, o si es de los ateos impíos que saben que Dios está ahí, pero quieren vivir en sus delitos y pecados. De todos modos, de cualquiera de las tres maneras que sea, necesitan de Dios, necesitan del Salvador. Háblales del Salvador. Así que en esta mañana hemos visto algunas de las evidencias en que los cristianos podemos basarnos para decirle a los evolucionistas, ustedes están equivocados. Sus teorías tienen serios escollos, tienen serios baches que ustedes no pueden explicar. Por tanto, los están explicando por fe, igual que yo explico a Dios. Amén.